Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, pues por acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y les recordamos que esta transmisión está en vivo ahorita mismo por la página de Facebook de Radio América. Estamos en un Facebook Live ahora mismo, así que si usted no quiere ver, por favor, simplemente sintonice a través de su teléfono o su computador. Y si está conduciendo, pues ya saben, siempre les recomendamos que solo escuche a través de la emisora, no mire el teléfono celular. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema que es crisis a nivel nacional, no solamente en nuestra comunidad, acá en el condado de Montgomery, pero la zona metropolitana y a través de lo largo y ancho del país. Estamos hablando de la crisis que tenemos con este opioide llamado fentanilo. Para conversar sobre este tema, tenemos con nosotros hoy al subjefe del Departamento de la Policía nuestro del Condado de Montgomery. El nombre de él es Nicholas Augustine. Hello, Assistant Chief. Good afternoon. How are you? That was a long intro on my end. Good afternoon. Thank you for having me. Thank you so much for joining us. And as you know, we're going to try to cover as much as we can with an update on the fentanyl crisis that we're facing here in our community. It's not only in Montgomery County, but across our nation. Unfortunately, we're not immune here. And I'm going to toss it to you for the latest update as far as statistics is concerned regarding overdoses, fatalities, and Narcan administrations that have basically helped people survive an overdose. So do you have the latest on statistics for us? Of course. So far for 2023, the number of suspected opioid-related non-fatal overdoses is at least 93. And I say at least, and I'll talk about that in a little bit later on, but the number of deaths that have occurred so far in 2023 is 35, which is up approximately 40% from 2022 year to date. For use, which for statistical purposes is under the age of 21, because there is students in MCPS that are over the age of 18, they are making up 4 fatal overdoses out of that number of 35 and 36 non-fatal overdoses. Let me go ahead and translate that real quick. Le preguntaba, ¿no? Una pequeña actualización para comenzar el programa sobre cómo estamos en términos de estadísticas en nuestro condado de Montgomery. En lo que vamos de año, desde el principio de este año 2023 a la fecha, hemos tenido 93 sobredosis que no han sido fatales. ¿Qué quiere decir eso? La persona, pues obviamente, no falleció. Hemos tenido 35 overdosis que han sido fatales, muertes, producto del consumo del fentanilo, y esto significa un incremento del 40% en comparación al año pasado, 2022. De esas 35 muertes, pues 4 de ellas han sido jóvenes de 18 a 21 años de edad. Continue, because I think you're going to mention now lives saved by administering Narcan. Yeah, and just for that last number to show in comparison what those numbers for 2023 look like, for the entire 2022 in Montgomery County, for that population under the age of 21, there was 11 fatal overdoses and 37 non-fatal. So we already have 35 non-fatal this year, 3 months into the year.
Exacto. El año, para que tengan una idea de cómo ha incrementado no solo el consumo de esta droga en nuestra comunidad, el año pasado habían en total de todo el año 2022 37 sobredosis que no fueron fatales en la juventud menor de 21 años de edad. Este año ya vamos por 36. En cuanto a las muertes, how many fatalities did you say under 21 for 22? 11. Okay. El año pasado, fallecimientos de jóvenes menores de los 21 años de edad, 21 por todo el año. Este año vamos ya por 4. Lo que quiere decir que el consumo ha estado incrementando en nuestra comunidad. Assistant Chief, looking at this data, obviously we have a crisis, we have a problem. We're trying to tackle it different fronts in collaboration with the school system, the involvement of the police department, state attorney's office, Department of Health and Human Services, the state, federal government, everybody's trying to tackle this. But as you look at these numbers for Montgomery County in comparison to last year, how would you describe this crisis right here in our backyard? Significantly higher and increasing every day. And the more alarming part is more youths are using than we've seen in the past. Le preguntaba yo, ¿no? Que analizando estas cifras, estas estadísticas en comparación al año pasado, ¿cómo describía esto el problema? Bueno, definitivamente alarmante, mucho más el uso, el consumo de esta droga ilícita y sobre todo entre la juventud. How many fentanyl? Because, you know, folks in the community would ask, okay, so what is the police doing, right? We know that you have confiscated a big amount of these pills thus far. So how many of them have you confiscated? Just for a ballpark. I know it's in the thousands. Right. So in 2022, we seized approximately 300,000 fentanyl pills. And that is around what we say, it's 472 items that come into our lab. So one bag might be an item. So in using that in comparison, 472 items we had in 2022, which equaled 300,000 fentanyl pills. So far through March of this year, we have 146 items. So we're on track to have over 580 items this year compared to 472 last year. So we're looking to probably exceed over 300,000 fentanyl pills confiscated in Montgomery County. That does not include the number that we have not confiscated. We're going to talk about that for a second. Para darles a ustedes una idea, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo la policía? Se están confiscando estas píldoras. El año pasado, en el 2022, se confiscaron unas 300,000 de estas píldoras. Y eso se confiscaron en unos 472 episodios. Ellos le llaman items, que quiere decir como pequeños objetos. Quiere decir que quizás en una confiscada pues había cierto número de píldoras. Este año ya se han hecho 143 de esas confiscaciones relacionadas con estas píldoras y es muy posible que a final de año pues se supere la cifra del año pasado, lo que quiere decir que definitivamente al final de este año serán unas 300,000. But up to today, you don't have a number of pills confiscated. No, we don't have an exact number. Yes. Okay, so what do you do with the pills once they're confiscated? How do you dispose of those? So each pill is sent to our crime lab. Each one? Each pill we send to our crime lab. Wow. If they receive 1,000 pills in a bag, they will take a sample of some of them out of there to test them because we need to determine if there is a presence of fentanyl or another opioid in that drug. Because it's not. Wow, that's a lot of labor. Yeah, there's not only fentanyl, there's oxycodone, there's Flexerol, there's other types of opioids out there, but fentanyl is the most dangerous one.
So these drugs are then preserved for court purposes if there is any criminal charges related to it, and then they're later destroyed when they are no longer needed. They're stored. You said They're destroyed. They're destroyed. Destroyed. Yes. So do you burn these? Dilute them? No, they're usually taken to along with the DEA, taken to an incinerator to make sure they are safely disposed of. Ok, ¿qué pasa con las píldoras que son confiscadas? Escuchen lo que nos acaba de decir el subjefe de la policía nuestro del condado de Montgomery. Se llevan al laboratorio de criminología de la policía. Cada una de estas bolsas donde hay píldoras, pues algunas son analizadas para ver el contenido que tienen, si tienen el fentanilo, si tienen oxicodona o si cualquier otro tipo de opioide en el contenido de la píldora. Lo que quiere decir confiscada, laboratorio para determinar de qué están hechas. Y segundo, ¿cómo se deshacen de ellas? Pues son incineradas. Estas píldoras posteriormente son incineradas. So for each pill that is actually seized, confiscated, how many do you estimate that are still out there in the community? It's difficult to actually give a number, but just looking in perspective, just last week, the DEA seized 3.5 million pills in one seizure at the border last week. Open source is reporting that law enforcement seized 10 million pills in 2021. So the number is going to be even greater for 2022. We also know that the number seized is much fewer pills than are coming across at borders and other ways that they're being imported. But for an example, just last month, one Montgomery County police officer, as a result of a traffic stop, seized over 2,000 fentanyl pills from one person. So let me go ahead and translate that. Le preguntaba yo, ¿no? Por cada una de estas píldoras que son confiscadas, ¿cuántas piensan? ¿Cuántas más o menos calculan? Por cada una, ¿cuántas hay en la calle? Imagínense, para poner esto en perspectiva, la DEA hace unos días confiscó en la frontera 3.5 millones de estas píldoras. De acuerdo a estadísticas de parte de Open Source, el año pasado confiscadas unos 10 millones. La semana pasada, justo acá en el condado de Montgomery, se hizo una parada se paró a alguien producto del tráfico, infracción de tránsito, y se confiscaron. How many pills on the traffic stop? I'm 2,000. sorry. 3,000. 2,000. 2,000 píldoras fueron confiscadas. Así que ya se pueden imaginar la proliferación de estas píldoras en nuestra comunidad. So you mentioned the border and what was recently confiscated by the DEA in the border. By now, does MCPD know where these pills are coming from into our community? I mean, the origins, the points of entry maybe. Are they coming from China, from some sort of cartel in Mexico or South America? Are they homemade here locally? Do we know where they're coming from? So generally from China to Mexico as a raw product, then the product is mixed in Mexico and then is pressed into a pill form, then smuggled across the border. Gangs are often involved in drug trade, either directly with sales or indirectly with protection or money laundering. But almost every fentanyl pill sold in the U.S. originates in a drug cartel organized operation. Ok, entonces, ¿de dónde? ¿De dónde vienen estas píldoras? ¿Cómo han llegado? ¿Cómo llegan a nuestra comunidad? Básicamente, producto bruto a la China. Se estiman que llega a México. México mezcla con algunos sintéticos, después cruce de frontera y pues pandillas se involucran en la venta de esta, que también va con el lavado de dinero. So we can certainly say that what has been sold on our streets here is coming from China, Mexico, through the border into our community, basically, right? Yes. La trayectoria es productos de la China a México, México frontera y nuestra comunidad. Así es como está llegando a las manos de nuestros estudiantes
acá en esta región. So let's talk about pricing. I think, why are they so accessible? So it's relatively cheap. You're looking between $5 a pill up to $30. But it's not always money that is sought in exchange for drugs. It has been seen not only with opioids, but that the distribution of drugs is tied to other crimes. One of the high concerns is human trafficking, and dealers may seek youth for prostitution or other criminal activity in exchange for drugs. And once the youth becomes addicted, they have the need to continue their illegal behavior to feed their addiction. Ay, Dios mío, mire, ¿por qué esta proliferación? Baratas las píldoras pueden costar de $5 hasta $30, relativamente baratas, pero el intercambio no es solamente por dinero. La distribución de esto a veces es para... La gran preocupación que tiene la policía es la trata humana, el tráfico humano, y a veces el intercambio o la juventud es para intercambio por actividades ilícitas, ya sean robos o cosas similares, y la adicción conlleva el intercambio, la píldora, por yo cometer un crimen. Desafortunadamente, eso es lo que está pasando. So basically, 3 pills so that you do a carjacking, for instance. Is that correlated to the, by any chance, to the carjackings that we've been seeing in our community? No, No? not with the drugs. They are using youths, but that's for usually a lower level amount of money, but then the person that had them do that crime then sells it for a higher amount. Okay. Le preguntaba, ¿no? Que si es un intercambio en muchos casos donde utilizan a la persona joven, al adolescente, para que cometa cierta acción ilícita. Le preguntaba si esto de los secuestros automovilísticos que están pasando ahora y el robo de auto tiene algo que ver con eso, pero aparentemente dice nuestro subjefe de la policía, Nicolás Augustine, nos dice que lo que es el robo de automóviles, el llevarse los secuestros estos de automóviles, tiene que ver con un poco de intercambio de dinero en realidad, no necesariamente intercambio por las píldoras de fentanilo. So, what is the importance of community engagement, collaborating with the police department, the Montgomery County Police Department, and tips and things like that, without really profiling members of our community, youth in our community, but what kind of collaboration are you seeking from the community at large? So this affects the demographics of anyone in our community, no matter race, ethnicity, or age. And this is not a problem that law enforcement alone can solve. So as a community, we have to work together through education and eliminate the demand for the illegal opioid use in our community. So I encourage the community to attend educational lectures that MCPS and MCPD host, as well as tour our community opioid prevention education trailer, which helps parents identify signs of drug use. Where's the trailer? It's mobile, so we take it to different events. Okay. And it's through our community engagement division. So we take it to different events. Only the adults are allowed into it, so no juveniles. And we show parents what signs to look for, in their house. Well, we'll talk about this community education engagement trailer in just a second. El tema de los opioides, ¿cómo podemos nosotros como comunidad colaborar con la policía, estar informados sin discriminar a nadie, ¿no? Dentro de nuestra comunidad? Lo primero que nos dice acá nuestro subjefe de la policía es que este tema pues no discrimina ningún tipo de demográfica, ni de raza, ni de etnicidad, ni de edad. Largo y ancho de nuestra comunidad. La policía solamente no puede verdaderamente erradicar esta crisis, hay que trabajar juntos y lo más importante es la educación, tener conocimiento sobre lo que está aconteciendo, qué significa esta crisis que tenemos de fentanilo
y sobre todo participar en los foros comunitarios y charlas que no solamente lleva a cabo el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery, sino también el sistema de las escuelas públicas. Nos hablaba que precisamente la Policía del Condado tiene ahora un tráiler, una unidad móvil donde tienen educación dentro de esta unidad móvil, educación para adultos, no para jóvenes, para adultos, precisamente para que los padres puedan reconocer los síntomas y los comportamientos, todo lo que es relacionado con el consumo o quizás estar involucrado en la venta de fentanilo. Let's go back to the education trailer. So this is moving around the county? Yes, the community can request it to come to one of their events, and we will bring it out to the event with officers to have adults tour the trailer and kind of show them the signs of what to look for in a house that may indicate drug use. Okay. Esta unidad móvil, pues, la pueden pedir, me imagino que, non-profit organizations, churches, all of that, right? And you're going to tell me now, how do we request this trailer? Entidades sin fines de lucro, iglesias, etcétera, pueden hacer el pedido de que llegue esta unidad móvil precisamente para educar bien a los padres, a los adultos dentro de nuestra comunidad, para estar vigilante en términos de cualquier síntoma, etcétera, del consumo de cualquier opioide, no solamente el fentanilo. So let's say my congregation wants to bring this education trailer from MCPD. What do I do? So reach out to our community engagement division, and their phone number is 240 Okay. 773 6981. Okay. And tell them what you're looking for in the dates, and we can see how we can make that happen of getting the trailer out there. Okay, perfecto. Si usted, su congregación, algún tipo de entidad sin fines de lucro, están interesados en llevar esta unidad móvil con componentes educativos sobre el tema del fentanilo para que vengan varias personas adultas a participar e informarse, puede llamar a la División de Enlace Comunitario del Departamento de la Policía, que es el 240-773-6981. 240-773-6981, y esta unidad móvil llega a donde está usted. All right, so very quickly, MCPD, what is your current collaboration with MCPS? So as the youth overdose are rising, our detectives are working with our community engagement officers to create a fentanyl safety education program for our community education officers to present in schools. So we respond to scenes of overdose that occur in schools and do our investigations, but we're working on educational pieces with MCPS to get the information out there and talk about the dangers of fentanyl to the students. To the students. Como ha ido incrementando este problema dentro de nuestra comunidad, pues los oficiales de la policía que están destacados a lo que es enlace comunitario, pues están preparando un currículo educacional precisamente sobre seguridad en términos del fentanilo, en colaboración con las escuelas públicas, para conversarle esto a los jóvenes dentro de las escuelas. There's a lot we need to cover. Para usted que nos está escuchando, recuerde, en caso de una emergencia, de una sobredosis, llame al 911, al 911. En caso de que usted conozca a alguien dentro de su núcleo familiar allegado, que usted sabe en este momento que quizás está consumiendo sustancias ilícitas, puede llamar al Centro de Crisis del Condado de Montgomery, que es un primer paso para que también le ayuden. Ese número es el 240-777-4000. 240-777-4000. El Centro de Crisis del Condado de Montgomery está disponible 24 horas al día. Usted
puede recibir servicios por teléfono o simplemente puede llegar sin cita previa. Ellos están ubicados en el 1301 de la Picard Drive en Rockville, 24 horas al día. So how do you handle tips from the community? Whether it's... Each tip is anonymous. So we send them to an investigator, whether it's at that district or in our special investigation division, and the tip is followed up. The important part to remember is our investigations take a considerable amount of time, and we utilize many resources to ensure the investigation is thorough. So while you might not see the police respond out there that immediate day, there could be other ways we are doing an investigation to make sure it's thorough. Le preguntaba sobre las investigaciones cuando reciben quizás un tip anónimo. Dice que todos los tips son anónimos. Un investigador le da seguimiento, toma algo de tiempo producto de las investigaciones, pero si usted hace algún tipo de denuncia relacionado con el fentanilo, pues ya sabe que se le va a dar seguimiento dentro de los recursos. Can you talk real brief about the Good Samaritan law and also some of the procedures for arresting especially minors? Okay. So the Good Samaritan law, it states that police cannot arrest a person who calls the police looking for medical care to save themselves or someone else as a result from an overdose, including alcohol. So our detectives have no interest in arresting juveniles for possession. Our concern is the source of the supply. Okay. Importante, la ley del buen samaritano, recalcando del estado de Maryland, pues no se llevan a cabo arrestos cuando una persona está bajo sobredosis o hay alguien que está de testigo de alguien que está bajo la sobredosis y busca ayuda porque está buscando cuidado médico en ese momento. Inclusive si hay alguien con posesión en ese incidente de alguna droga ilícita, pues obviamente la policía no hace arrestos y sobredosis incluyen inclusive sobredosis de alcohol. Okay. And arresting minors, how are you handling that? So recently, Maryland legislation changed that the age you can be held criminally responsible, it was 10, it is now 13. So that means any child under the age of 13 cannot be charged with a crime. Our concern is anyone that is using opioids is getting them help before addiction leads to death. So that is why we can't arrest ourselves out of this situation. We need to be able to provide help and treatment to the users, but hold the suppliers accountable. Le preguntaba cómo es el tema de arrestar a los menores de edad. Legislación del estado de Maryland ha cambiado. Ahorita antes se podía arrestar de 10 años en adelante, ahora es de 13 en adelante. Menor de 13 años no se pueden llevar a cabo arrestos en términos de menores. El enfoque de la policía es continuar la ayuda. No se trata de resolver el problema arrestando, sino educando, proveyendo asistencia, la ayuda y sobre todo tratamiento. We have 1 minute left. Let me give a couple more numbers here. Adiestramiento de Narcan y para obtener lo que son los kits de Narcan gratis por parte de nuestro Departamento de Salud. Usted puede inscribirse visitando knowtherisksmc.org. knowtherisksmc.org. Una vez más, el Centro de Emergencia del Condado de Montgomery, 240-777-4000, y los servicios de reducción de daños en nuestro condado, 240-777-1836. We have less than a minute left. Assistant Chief, anything else you would like to add very quickly? Just have the conversation with your children about drugs because they're hearing about it in school and talk about the dangers of it. Último mensaje por parte de nuestro subjefe de la policía del condado de Montgomery, Nicholas Augustine. Tengan, padres, esa conversación sobre las drogas con sus hijos porque ellos definitivamente están escuchando sobre el tema de drogas en los colegios.
Thank you so much for joining us today. I told you the half hour was going to go by very quickly. Thank you. Thanks for joining us. Have a great afternoon. We'll see you next time. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta el próximo martes. Y hasta